En la carburación del acero les comentaba que se coloca una pieza metálica en un horno a altas temperaturas y esto se pone en contacto con una atmósfera que contiene algún gas que se va a difundir, generalmente carbono o nitrógeno, ¿no? Entonces, ese es el proceso de carburación. Es un tratamiento termoquímico. Se fomenta que cambie la estructura del acero, enriqueciéndose con el material, ¿no? Si esto es una atmósfera, por ejemplo, rica en aire, sabemos que el aire principalmente tiene 79% nitrógeno, 21% oxígeno, ¿no? El nitrógeno, que es una molécula un poco más pequeña, se va a difundir en el acero. Ahora, este mecanismo se explicaría con segunda ley de Fick. Imagínense que en este proceso yo tengo una pieza de acero que, como estábamos comentando, está formada por átomos de hierro en diferente estructura, puede ser cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo, pero en los intersticios de este material yo tengo pequeños átomos de carbono, ¿no? Que son más pequeños que el hierro. Entonces, el acero se puede someter a un tratamiento termoquímico a alta temperatura, por decirles una, por ejemplo, a 900 grados centígrados, en una atmósfera que sea rica en un material, en un gas rico, sea en nitrógeno o rico en carbono, ¿no? Cuando lo sometemos a un tratamiento de difusión de un gas rico en carbono se llama nitruración y si se somete a un tratamiento de un gas que es rico en carbono se llama carburación o cementación, ¿no? Esto va a generar que los diferentes átomos que están aquí en el gas se difundan hacia la superficie del acero, ¿no? Quizás aquí se introduzca otro nitrógeno u otro carbono, quizás en los otros intersticios también, ¿no? Esto hace que la estructura se vuelva más compacta, como les decía. Ahora, ¿cómo aplico la segunda ley de Fick? Imagínense que aquí en la superficie, en el tiempo cero, yo tengo una concentración C0 antes de la difusión. Después, aquí voy a crear un eje hacia abajo para una profundidad, ¿no? A una profundidad que le voy a llamar X. Después de un tiempo T, yo puedo decir, por ejemplo, en una profundidad X de 1 milímetro, o sea, 1 milímetro debajo de la superficie, yo puedo decir la concentración va a ser CS. Esta depende del tiempo. Entonces, la solución de la segunda ley de Fick es esta, ¿no? La derivada parcial de concentración respecto a tiempo es igual a coeficiente de difusividad por la segunda derivada de concentración respecto a posición o profundidad X, sujeta a estas condiciones frontera. C es C0 cuando la posición está entre cero e infinito, ¿no? Es decir, antes de la difusión, la concentración dentro de la superficie del acero es C0. Después, la concentración superficial para X igual a cero se le llama C sub, que estaría acá arriba, ¿no? CS va a ser la concentración superficial. Y, por ejemplo, en cualquier profundidad X, la voy a escribir aquí. Para cualquier profundidad X, vamos a decir aquí, yo tengo una concentración que le llamo CX. Digamos, para 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, esta concentración de carbono o de nitrógeno, esto se escribe en porcentaje de carbono en la superficie, ¿no? Esta concentración depende tanto de la posición X como del tiempo, que esa sería la solución, ¿no? Esta es la solución de la segunda ley de Fick. La concentración en la superficie menos la concentración en X, que depende del tiempo, entre la concentración de la superficie menos la concentración C0.
CS y C0 deberían ser datos que yo conozco del sistema. ¿Cuál es la concentración de carbono, por ejemplo, en la superficie de ese acero que está en contacto con el gas? ¿Y cuál es la concentración C0 en todo el material? Y esto es igual a la función error. Ese gradiente de concentraciones es igual a la función error de la posición X entre 2 veces raíz de coeficiente de difusividad por tiempo, donde coeficiente de difusividad se puede calcular con ecuación de Arrhenius. La función error es esta. La función error de cualquier variable X es 2 entre raíz de pi por la integral de 0 a X del exponencial de menos tiempo al cuadrado diferencial tiempo. Si yo introduzco aquí, por ejemplo, en esta fórmula un 0, la función error vale 0. La integral de 0 a 0, ¿no? Pero si yo introduzco punto 1, la integral de 0 a 0.1 de esta variable me debe dar 0.1125 y así sucesivamente, ¿no? El libro nos da esta tabla para no tener que calcular la integral. Aunque en este caso, bueno, me da solo valores de punto 1 hasta 2. Entonces el procedimiento sería primero determinar este gradiente de concentraciones. Idealmente yo sabría la concentración CS, la concentración C0 y puedo saber la concentración CX para un espesor X. Entonces con ese dato yo calculo este valor de afuera y este tipo de problema se reduce a encontrar el valor tal que cumpla esta igualdad de la función error, ¿no? Entonces encontrar X o encontrar tiempo de modo tal que esta variable o esta función de este argumento sea igual a este gradiente de concentraciones. Noten que no es la única variable, ¿no? Porque este coeficiente de difusividad depende de temperatura, depende de la temperatura. De acuerdo a la ecuación de Arrhenius, ese coeficiente de difusividad depende de la energía de activación, de la temperatura y del coeficiente de 0, ¿no? Este factor preexponencial. Entonces yo tendría que investigar, por ejemplo, para difusión de carbono en acero. En acero quizás es hierro con estructura BCC o FCC, dependiendo de la fase. Yo tengo que investigar energía de activación de 0 y con esto diseñar a qué temperatura yo puedo hacer el tratamiento termoquímico. De eso se tratan los problemas de diseño de procesos de cementación o de carburación. Les voy a pasar este programa en Python para poder calcular la función error. Así es como se genera la tabla, ¿no? Realmente yo tendría que hacer la integral que marca la definición de la función error. La función error, les decía que es esta de aquí, ¿no? Es esa. Y vamos a copiarla para comparar los resultados. La función error debe ser esta, ¿no? Sería el cálculo de la función error se define determinando un argumento, que sería esta x, que de acuerdo a la definición corresponde al límite superior de la integral, ¿no? Es 2 entre raíz de pi, la integral de 0 a x de exponencial de menos t cuadrada de t. Les voy a compartir este cuaderno de Python. Hay una función dentro de Python que les permite generar la función error. Esta función o método se encuentra en una librería que se llama SciPy. Nada más hay que ejecutar esto, ¿no? De SciPy importa special o funciones especiales y luego puedo yo generar de esta función, de esta librería especial o special, la función error, ¿no? Por ejemplo, si le pongo como argumento la función error de 0 y ejecuto, me da 0. Aquí está hecho para que nosotros cambiemos el argumento. Por ejemplo, la función error de 0.1, como viene en la tabla, es .112462, ¿no? Que está aquí. .1125 lo redondea la tabla del libro.
Entonces, esta la pueden usar para generar valores de la función error que no necesariamente estén en esa tabla, ¿no? Les voy a compartir este cuaderno, nada más hay que darle a abrir y se puede ejecutar desde el navegador. Por ejemplo, de punto 2 está así, ¿no? Les voy a mostrar cómo se comporta la función error gráficamente para que tengan una idea. Vamos a generar un gráfico rápido de la función error. Voy a importar una librería numérica que se llama NumPy y voy a importar una librería para graficar. Con ustedes me parece que ya habíamos graficado. Hay una librería que se llama Matplotlib y, por ejemplo, NumPy me sirve para generar un vector. El vector que yo voy a generar, lo voy a generar dentro de estos valores, de 0 a 2, vamos a decir, ¿no? Le voy a llamar X mayúscula. Aquí voy a generar un vector desde 0 que se detenga en 2 y vamos a decir que tenga 100 datos. Bueno, si ejecuto, mm, aquí me falta, el número de datos es 100. Si ejecuto, esto es el vector X, ¿no? Bueno, luego yo voy a generar para cada X la función error, que sería erf de todos los datos de X. Si ejecuto, bueno, ahí están los datos de función error para todas las X, ¿no? Pero esto lo voy a almacenar en una variable que le llame error. Ya. Ahora vamos a graficar. ¿Cómo se comporta la función error de 0 a 2? Para esto yo llamo la librería de graficar, que se importó como PLT. En PLT está una función que se llama plot, plt.plot. Simplemente grafico X contra error. Y doy a ejecutar. Y esta es la función error de 0 a 2. Bueno, ya para, si quieren darle formato al gráfico, le puedo poner un título escribiendo plt.title. Entre paréntesis y comillas, voy a poner función error. Voy a ponerle etiqueta al eje X, xlabel. El comando es splt.xlabel. Y la etiqueta igual entre paréntesis y entre comillas. Y pueden darle una etiqueta al eje Y. Por ejemplo, no sé, valor de función error. Ya, cuando ejecute esto me debe de poner las etiquetas, que son estas, ¿no? Título, eje Y, eje X. Si quieren darle un poco más de formato, los gráficos se ven mejores con grid. Grid significa cuadrícula. Entonces ejecuto y aquí está el gráfico, ¿no? Entonces voy a abrirlo para que lo vean más claro. Este es el valor de la función error. De hecho, también pueden usar este gráfico para resolver los problemas de segunda ley de Fick, ¿no? Ustedes tendrían, digamos, el valor de la función error en el eje Y, que para nuestro proceso de cementación sería este valor, ¿no? Este gradiente de concentraciones. Concentración en la superficie menos concentración en X entre concentración en la superficie menos E0. Esto sería la Y, lo que les da la función error, ¿no? Y entonces yo puedo definir X. La variable independiente sería X, que es la posición o la profundidad con la cual se difundió el gas, ¿no? De aquí hacia abajo. Entre 2 raíz de coeficiente de difusividad por tiempo. Y podrían leerlo usando un método gráfico. Es más fácil usar el método gráfico, ¿no? Les voy a dar este gráfico para que puedan resolver este tipo de problemas, porque el libro presenta un pequeño error. No como tal error, pero es una suposición que no es del todo correcta, ¿no? Noten que aquí, por ejemplo, para punto 1 y punto 2 yo tengo valores de función error para calcular este cociente, ¿no?
Espesor entre 2 veces raíz de difusividad por tiempo. Si no está exactamente el valor de la función error en esta tabla, yo tendría que interpolar. El libro de Ingeniería de Materiales sugiere interpolar, pero eso no es del todo correcto, porque la interpolación asume una tendencia completamente lineal, ¿no? Quizás aquí entre 0 y vamos a decir 0.6, aquí es lineal, pero ya datos mayores a 0.6 ya presenta una desviación. Si, si están resolviendo un problema de cementación y no está el valor, porque aquí yo solo lo generé de 0 a 2 en X, ¿no? Simplemente cambien el dato final, ¿no? Si le pongo en lugar de 0 a 2, de 0 a 20, vamos a decir, y ejecuto otra vez, la función error debe generar un gráfico en ese rango. Bueno, noten que después de 2.5 esto ya es casi asintótico, ¿no? Es decir, tiende a 1, pero no es exactamente 1. Entonces no hay problema, lo pueden generar de 0 a 2, de 0 a 2.5. Y esta función entonces me va a servir para resolver la ecuación diferencial de la segunda ley de Fick. Más abajo les puse como argumento x entre 2 veces la raíz de d0t, por si ustedes tienen datos, los puedan generar. Le voy a poner importar la función matemática. Por ejemplo, si x vale tal valor, aquí ustedes pueden cambiar los datos de x, ¿no? D0 vale tanto y tiempo vale tanto. Con eso pueden generar el argumento de la función error y por lo tanto la función error. Les comparto este cuaderno para que este gráfico lo estemos usando en algunos problemas.